Enorme gusto de compartir esta tarde con dos espléndidos políticos, demócratas, mexicanos, quienes estuvieron y confeccionaron buena parte de la transición mexicana junto con muchos otros mexicanos y mexicanas, tanto con José Woldenberg como con Mario Fabio Beltrones. Mi generación es heredera de ese esfuerzo político en la pluralidad que hicieron hombres como ellos, también de Acción Nacional, como Luis Felipe Bravo Mena y como muchos otros, Carlos Castillo. Un conjunto, una generación de mexicanos que se dispuso a cambiar al país en sus estructuras políticas. Y si hoy México vive en instituciones democráticas y con libertades políticas, es gracias justamente a la visión, al esfuerzo, al compromiso y la responsabilidad de esa generación. Dice mucho la frase que ambos han repetido: el sistema político mexicano está agotado. Yo quiero precisar un poco más la frase. El modelo político que diseñamos en la transición es el que se ha agotado. No son dos cosas similares, porque eso nos puede llevar a pensar que tenemos que abandonar algunos de los consensos políticos que nos han dado el conjunto de instituciones y libertades políticas de las que hoy gozamos. Yo creo que lo que se ha agotado ya es el modelo de la transición, el presidencialismo tripartita. Y ese modelo se ha agotado no solamente por la emergencia o el surgimiento de cuartas o quintas fuerzas políticas, sino por un cambio un poco más complejo de circunstancias y también de reglas e incentivos en el sistema político. El modelo de la transición tuvo básicamente 5 grandes elementos. El primero, la reafirmación de la forma presidencial de gobierno. Si bien en las discusiones transicionales algunos plantearon mutar de un sistema presidencial a un sistema semipresidencial o parlamentario, o bien parlamentarizar el sistema presidencial, fue una propuesta minoritaria. Nos reafirmamos en el sistema presidencial. Segunda característica, la apertura a la pluralidad. Institucionalizamos la pluralidad a través del conjunto de reformas electorales que se hicieron destacadamente desde los años 90. 2 grandes elementos explican la pluralidad política en los espacios de representación. Primero, el límite a la sobrerepresentación, y segundo, el sistema electoral mixto, es decir, mayorías con representación proporcional. Esos dos elementos explican en buena medida la evolución del pluralismo político en sede representativa. Tercer característica de la transición, el acento en la legitimidad de origen vía procesos democráticos, no en la eficacia política o en la eficacia de gobierno. Esa es una discusión que vendrá después, que es la discusión, por cierto, y aquí adelanto una conclusión, es la discusión actual, la eficacia de las instituciones de gobierno para dar respuesta a las necesidades y a las expectativas de la sociedad, para resolver problemas y generar políticas públicas. En la transición, sin embargo, nuestro énfasis fue en la legitimidad de origen. Cuarto elemento, el sistema de partidos fuerte, relativamente fragmentado, 3 partidos, ideológicamente también poco fragmentado. Pivoteó el sistema de partidos, todavía pivotea el sistema de partidos en un gran centro político que ha permitido cierta gobernabilidad y sobre todo la estabilidad política. Y el último elemento, se dice hace un momento que en nuestro modelo político el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Sí, en el Ejecutivo, pero no en el Congreso y en el Legislativo. Gracias al sistema electoral, a este sistema electoral mixto, el que gana no gana todo y existen compensaciones a los que pierden precisamente en términos de representación política. ¿Funcionó el modelo de la transición? Sin duda alguna. Alternancias ya recurrentes y sistemáticas a nivel nacional y subnacional. Segundo, un pluralismo institucionalizado. Tercero, gobiernos estables. Hemos tenido durante los últimos 30 años gobiernos sin ruptura institucional. Cuarto, es absolutamente falso que haya habido parálisis política en nuestro país. No ha habido un solo año sin paquete económico y el 40% de las reformas constitucionales se han realizado en el periodo comprendido entre 1997 y la fecha actual.
¿Por qué ese dato es revelador? Porque es el máximo consenso, el mayor consenso necesario para un cambio de carácter normativo. No ha habido parálisis legislativo. Si bien el modelo político de la transición no tenía los mecanismos de disciplina del Ejecutivo, esos mecanismos, si bien no se sustituyeron por incentivos institucionales a la cooperación, sí, durante estas largas décadas, sí ha habido responsabilidad política del conjunto de los actores para el diálogo y la cooperación política. Y también hay que decirlo, durante toda la transición, entendimos la gobernabilidad en términos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, que el Ejecutivo minoritario, desde 1997, tuviera o pudiera construir una mayoría en el Congreso, para poder sacar adelante sus iniciativas. Se dice también que en nuestro país sí han habido gobiernos de coalición. No. Se ha legislado en coalición, pero no hemos tenido gobiernos de coalición. ¿Y por qué ese modelo ya no funciona? Primero, porque el déficit político, el déficit institucional central del sistema político mexicano ya no es la legitimidad de origen, sino la legitimidad de ejercicio. La pregunta ya no es quién llega a gobernar, sino cómo gobierna. Esa es la pregunta central. Segundo, las alternancias han provocado cierta movilidad y falta de continuidad en el funcionamiento de los gobiernos y especialmente de las administraciones. Y hay que distinguir esos dos conceptos. En los gobiernos, la función meramente política, distinguida del ejercicio de las facultades administrativas que tiene ese propio gobierno. Lo que ha sucedido en las alternancias es que se sacude el gobierno cada vez que llega un nuevo partido. Y eso implica rupturas institucionales cada 6 años. Tercero, el sistema de partidos ya no lo representa todo. Ya no se aglutina ahí todas las expresiones vivas en la sociedad. Hace 25, 30 años, los partidos políticos mayoritarios, los tres, concentrábamos el 92% de los votos y el 83% de la representación. Hoy estamos por debajo de los 60%. En efecto, empiezan a surgir otras opciones políticas. Pero en cuarto lugar, han habido cambios institucionales que alteran profundamente la forma en la que se entiende la gobernabilidad. Primero, la reelección legislativa. La reelección legislativa va a provocar no solamente sistemas de partidos más fragmentados, sino potencialmente más indisciplinados. En un escenario de no reelección, las dirigencias son fuertes. La reelección que entrará en vigor legislativa a partir del 2018 va a introducir un elemento de indisciplina en los parlamentos. Si desde 1997 no tenemos mayorías estables, agréguenle el hecho de parlamentos indisciplinados. Segundo elemento de contexto institucional, las candidaturas independientes, que son un gran acicate para los partidos políticos, pero también implican una potencial mayor fragmentación de la representación en el Congreso. Más actores con más agendas institucionalmente representadas. En tercer lugar, algo que no se destaca, pero que es bien relevante. En los últimos 25 años hemos transferido funciones del Ejecutivo, funciones netamente administrativas de gobierno, del Ejecutivo a órganos reguladores y a órganos constitucionales autónomos. ¿Y esto qué implica? Que el presidente deja de tener como instrumento de política pública el acto administrativo o el acto ejecutivo en muchas materias. Y esto provoca a su vez que la condición de gobierno a partir de ello es justamente la ley, el acuerdo legislativo. Las políticas públicas se van a transferir del acto de la administración a un acto formal y materialmente legislativo. Se va a gobernar con la ley. Y para gobernar con la ley se requiere necesariamente la concurrencia del Congreso. Con lo cual, la necesidad de ciclos virtuosos de cooperación con el Congreso va a ser fundamentalmente mayor. Por el otro lado,
el modelo presidencial multipartidista tiene estructuralmente una serie de elementos que generan incentivos o desincentivos. El presidencialismo multipartidista, con esta doble legitimidad, presidente y Congreso, desincentiva las coaliciones de gobierno. El éxito futuro de un adversario depende del fracaso del partido en el gobierno. ¿Por qué? Porque el que gana se lo lleva todo. Lo decía hace un momento Manuel Beltrones, que se dedican los otros a estropear el gobierno, porque en la siguiente convocatoria electoral es muy probable que yo reivindique el fracaso de mi adversario. Con lo cual, los incentivos a la cooperación empalidecen seriamente. Por otro lado, tenemos que reconocer que cuando no están dadas las condiciones institucionales para gobernar, en esa circunstancia fecunda, gesta el ánimo social a las soluciones autoritarias. No es un problema de ejecutivos débiles, es un problema de gobiernos incapaces de dar respuesta a las necesidades de la gente, a resolver los problemas, a construir política pública. En esa brecha se cuela el descontento social y en esa brecha gesta el ánimo social para soluciones autoritarias. Y eso lo hemos visto durante los últimos 50 años en América Latina con notable recurrencia. Y el modelo presidencial multipartidista en el mundo ha tenido dos correcciones que han venido desde dos trincheras distintas. Por un lado, desde el sistema electoral, a través de la inducción de mayorías, mayor legitimidad del Ejecutivo, segunda vuelta, o bien sistemas electorales que inducen a la existencia de mayorías monocolores en el Congreso que acompañen al presidente. Yo coincido con Pepe Woldenberg en que no nos podemos deshacer de uno de los datos más relevantes de la transición que generó sin lugar a dudas condiciones de estabilidad y gobernabilidad, que es el hecho de la pluralidad o el pluralismo político. Si inducimos mayorías a través del sistema electoral artificiales, estamos expulsando del sistema a una parte de la sociedad. Y lo que se expulsa del sistema no deja de existir, se expresa fuera del sistema. Y cuando tienes muchos actores y agendas expresándose fuera del sistema, pones en estrés al sistema en su conjunto. La segunda corrección del modelo presidencial multipartidista en América Latina, lo que dice la experiencia, son justamente la revisión del sistema político, de la forma de gobierno. Y básicamente se ha tratado de introducir elementos de parlamentarización en la relación ejecutivo y legislativo. De tal manera, para decirlo de una forma muy breve, compartir el poder. Espacios a cambio de agendas y votos estables en el Congreso. Yo concluyo diciéndoles un poco para provocar las siguientes intervenciones, que la solución para el país, a mi juicio, está en la mezcla de las dos cosas que han propuesto tanto José Woldenberg como Alejandro Beltrones. Una segunda vuelta que permita no crear una fotografía de base aritmética de 51% más 1, sino que permita o genere los incentivos para la transferencia de agendas entre diferentes, para resolver la complejidad de la pluralidad, para acercar aliados, para que los actores que hoy son muchos o que pueden ser muchos, se vayan aglutinando en bloques y eso permita agendas mucho más coherentes y sistemáticas. La segunda vuelta permite racionalizar la agenda del otro porque lo necesito eventualmente para poder ganar la elección. Necesito acercarme al otro para eventualmente gobernar. Vean lo que sucede en España. La expectativa de la segunda o la tercera elección ha claramente bajado el tono del debate. Ya no se insultan, si me permiten la expresión, con la misma intensidad cuando reconozco que voy a necesitar como aliado electoral o bien como aliado de gobierno al que está enfrente. Y eso sería una buena noticia para la democracia mexicana si aumentamos la calidad y el tono de nuestra deliberación. Menos confrontación y más ideas y más programas. Menos
mercadólogos y más ideólogos en nuestro debate público. Y al mismo tiempo, la segunda vuelta permite crear una etapa intermedia en la vía electoral que logre cruzar las brechas ideológicas que siguen existiendo en nuestro país. Pero esa segunda vuelta debe venir complementada con un gobierno de coalición, precisamente para que se institucionalicen los acuerdos electorales. Lo que yo pacto con el socio electoral, que se pueda convertir en un mecanismo de gobierno. Y gobiernos de coalición no significan te doy la Secretaría de Desarrollo Social a cambio de que me des 50 votos en la Cámara de Diputados. Significa definir metas, invertir recursos políticos en esas metas y sacar beneficios políticos, rendimientos políticos del cumplimiento de esas metas. De eso se trata justamente el gobierno de coalición. La posibilidad de imparcializar el funcionamiento del gobierno, crear controles intergubernativos que existan desde la confección, implementación y evaluación de políticas públicas, otras formas de entender y ver al mundo y los problemas en el seno del próximo gobierno. El gobierno de coalición crea un incentivo natural a la conversión de los gobiernos unipersonales en gobiernos colegiados, con controles internos. Pero también puede ser en el largo plazo la gran solución a la terrible y proclive tendencia mexicana a la patrimonialización y a la partidización del poder. Los socios no se llevan toda su tajada, racionalizan su aporte en ese gobierno. Y también puede eventualmente resolver el problema de la selección de nuestros cuadros de gobierno. Menos cuates, cuotas en función de programa y no de intereses, mejores perfiles y más ciudadanos sentados en los gobiernos. De eso se tratan los gobiernos de coalición en esta conjunción con la segunda vuelta. La gran pregunta que tiene que resolver esta generación es ¿con qué modelo político sustituimos el exitoso modelo transicional que ya llegó a su fin y que tiene que ser sustituido por un nuevo modelo que recoja nuestra pluralidad, pero sobre todo que aumente la capacidad del Estado de resolver los problemas de la gente?